Bueno, estamos empezando un nuevo tema. Estamos hablando sobre las miocardiopatías. Dentro de lo que son las miocardiopatías, las vamos a identificar como una causa frecuente de insuficiencia cardíaca, porque muchas de ellas están relacionadas a trastornos en la contractibilidad, como hemos visto en las miocardiopatías dilatadas, o trastornos en la relajación, como en las miocardiopatías restrictivas e hipertróficas. Al ser o al causar estos trastornos, son una causa frecuente de insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías las podemos clasificar en primarias y secundarias. Dentro de las causas secundarias son aquellas que se deben a un agente específico. Tenemos miocardiopatías que se producen por alguna valvulopatía específica, como por ejemplo la insuficiencia valvular, que puede ocasionar la sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión en una cavidad, y eso puede ocasionar que esa cavidad se dilate o se pueda engrosar e hipertrofiar. Lo mismo ocurre con la miocardiopatía isquémica. El infarto agudo de miocardio va a ocasionar una disminución de la contractibilidad de una parte del corazón, y eso va a ocasionar el adelgazamiento y también la dilatación de esa estructura. La miocardiopatía hipertensiva, por otra parte, la sobrecarga de presión y el engrosamiento también del corazón, eh, son miocardiopatías secundarias a un proceso específico. Por otro lado, tenemos miocardiopatías primarias que no tienen un origen específico, son más de todo heredo familiares. También las vamos a clasificar en dilatada, hipertrófica y restrictiva. Y dentro de estas hay una también que se denomina arritmogénica del ventrículo derecho, que es un tipo de miocardiopatía aún menos frecuente. Entonces ahora las hemos ido describiendo así. Los tres tipos de miocardiopatías que vamos a poder describir. Tenemos a una miocardiopatía dilatada, en la cual se caracteriza por la dilatación de la cavidad ventricular y principalmente por el deterioro de la contractibilidad. Y eso repercute en la sístole, en la eyección. Y esa es la causa de la insuficiencia cardíaca, disminución de la contractibilidad que altera el volumen latido, el gasto cardíaco y desencadena esos mecanismos de compensación que hemos visto, neuroendocrinos, remodelado y la insuficiencia cardíaca compensada y luego descompensada. Luego tenemos a la miocardiopatía hipertrófica, que se caracteriza por un engrosamiento, que es un engrosamiento asimétrico, irregular de la pared ventricular. No produce un trastorno en la contractibilidad, sino que más bien produce un trastorno en la relajación, es decir, en la diástole, en esa etapa que hemos visto en el ciclo cardíaco que era tan importante para el llenado ventricular. No va a haber buen llenado ventricular, no hay buena relajación en el momento de la diástole, y van a mantener buena función sistólica, pero una función diastólica que va a estar alterada. Entonces también produce insuficiencia cardíaca, pero no con trastornos sistólicos, sino con un trastorno en la relajación. La restrictiva es igual que la anterior. La diferencia es que no hay un engrosamiento de la pared, hay una rigidez anormal de la pared por el depósito de una serie de compuestos. Es un proceso infiltrativos, fibrosos, que van a ocasionar que la pared de los ventrículos sean rígidos, y también esto repercute en la relajación diastólica normal que debería tener. No hay un buen llenado ventricular porque son paredes rígidas que no van a mantener ese llenado. Va a haber buena contracción, pero no hay buena relajación. Entonces, al final, las miocardiopatías primarias, bueno, también la explicación nos va a servir para hablar de las secundarias. Eh, las vamos a ver estas tres tipos: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. La dilatada
tiene un tipo de hipertrofia excéntrica, sobrecarga principalmente de volumen, disfunción contráctil, de sístole, aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, no hay buena contracción, gana más volumen, la fracción de eyección va a disminuir, no hay buena eyección de sangre, la cantidad de sangre que sale en cada latido va a disminuir progresivamente, disminuye esta cantidad de sangre y el espesor de la pared generalmente no se altera, más bien es normal o incluso está delgada. Lo que sí aumenta es el tamaño del corazón, se dilatan las cavidades. Por otra parte, tenemos la hipertrófica. La disfunción no es de la sístole, sino es de la diástole, de las etapas de relajación. No hay sobrecargas de volumen. No va a haber sobrecargas de volumen, más bien el volumen se disminuye, porque no hay ese momento de relajación normal en el cual se conseguía un buen volumen diastólico final. La contracción se mantiene conservada y va a haber una fracción de eyección normal. La cantidad de sangre que llena ese ventrículo, la cantidad que sale se mantiene normal. Sale aproximadamente el 70% de lo que se llena en el ventrículo. Entonces hay una buena fracción de eyección. Y lo que sí, la pared se va a engrosar. La pared se engrosa. La restrictiva, igual, pared rígida, disfunción diastólica de relajación, volúmenes ventriculares que pueden estar disminuidos, buena contracción, no se altera la fracción de eyección y el espesor de la pared va a ser normal en la mayoría de los casos o aumenta ligeramente porque el problema más es la infiltración y la fibrosis del miocardio que va a presentar estos pacientes. Cuando hemos hablado de la miocardiopatía dilatada, hemos hablado de lo que es la fracción de eyección. La fracción de eyección va a ser diferente para el ventrículo izquierdo o para el ventrículo derecho. Cuando decimos la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es la fracción o la cantidad en porcentaje que se va a lograr expulsar con cada latido del volumen total que llena el ventrículo al final de la diástole, la cantidad de sangre que al final de la diástole se llena ese ventrículo, solo un porcentaje sale en cada latido. Esa va a ser la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el restante normalmente queda en este ventrículo para el siguiente latido. Nunca se queda totalmente vacía. Considerando que una cantidad, por ejemplo, de unos 100 cc sea el volumen diastólico final, es decir, volumen al final, antes de la eyección, toda la cantidad de sangre que ha ganado, solo se va a expulsar entre un 60 y un 80%, quedando aproximadamente unos 30 o unos 20 ml de sangre en este ventrículo sin llegar a vaciarse completamente. ¿En qué situaciones van a ser extremadamente patológicas? Cuando la fracción de eyección esté por debajo del 40%. Según la fracción de eyección, la miocardiopatía dilatada se va a catalogar con las FEBI reducida cuando es menos del 40%, y cuando es superior al 50% va a ser con la fracción de eyección conservada. Entonces, tenemos a la miocardiopatía dilatada que va a tener una fracción de eyección reducida, menor al 40%. Y el resto, la hipertrófica y la restrictiva, van a tener una fracción de eyección conservada, mayor al 50%. Entonces, todas estas mantienen una buena eyección, ¿no? Una buena cantidad de volumen latido que van a mantener. Entonces, aquí vemos lo mismo, la fracción de eyección, la cantidad de sangre que es eyectada por cada ventrículo, del total de sangre que llena un ventrículo, va a ser expresado de manera porcentual. Si del 100 cc es la cantidad total del ventrículo, un 70 cc es lo que se expulsa con cada latido.
Estos 70 cc hemos utilizado para el gasto cardíaco, ¿recuerdan? 70 cc por una frecuencia de 70 latidos nos daba 4.900 ml de gasto cardíaco, casi 5 litros de gasto cardíaco. Entonces ahí están esos 70 cc que salen y queda un 30%. Entonces del 100% sale aproximadamente un 75% del total. A medida que la fracción de eyección disminuye, entonces hablamos de un trastorno en la contractibilidad, en la función sistólica. Mientras que en las hipertrofias y las restrictivas, el problema en inicio no es la contractibilidad, no es la cantidad de sangre que puede salir del ventrículo, sino es un problema de relajación, es un problema de la dilatación del miocardio va a ocasionar, esto es una hipertrofia excéntrica. Existen varias causas de miocardiopatía dilatadas primarias. La mayoría son de causas genéticas. Y tenemos una causa específica que ha producido la dilatación de esas cavidades ventriculares. Tenemos las inflamatorias, tóxicas, hay causas de miocardiopatías secundarias metabólicas. A pesar de todo esto, un gran número de miocardiopatías se engloban dentro de un gran término que son las idiopáticas, porque al final no se encuentra una causa específica. En nuestro medio es frecuente utilizar el término de miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas, porque es sencillo pedir una serología y diagnosticar el Chagas y asociar a un paciente con un miocardio grande. Pero en otras partes, si diagnosticaríamos un paciente con un corazón dilatado, deberíamos buscar la causa de esa miocardiopatía en donde tal vez el Chagas no sea frecuente. Ahí tenemos causas tóxicas, metabólicas, genéticas, inflamatorias. Y muchas veces no se llega a ese diagnóstico y se engloba dentro de las miocardiopatías idiopáticas o primarias. Dentro de las secundarias, también existen las miocardiopatías víricas, que resultan ser una causa relativamente frecuente, y las alcohólicas, que tienen etiologías bien conocidas y descritas. La miocardiopatía dilatada de un origen vírico inicia principalmente como un proceso inflamatorio. Una miocarditis vírica aguda se le puede afectar a personas jóvenes en la mayoría de los casos, personas jóvenes sanas. Es una enfermedad que remite de forma espontánea. En la mayoría de las veces su recuperación es total, pero por algunos motivos y en algunos casos en particular se han visto la evolución a una miocardiopatía dilatada desencadenada por una destrucción del miocardio que se cree que es por mecanismos autoinmunitarios, inmunológicos, la destrucción de sus propias fibras miocárdicas. Tal vez esto lo han visto, se han hecho algunas descripciones con algunas vacunas que están utilizando, muy pocos casos, pero ya saben que en la prensa siempre se le da más importancia en personas jóvenes que han causado miocarditis. Entonces, esta miocarditis Doctor, disculpe, se lo escucha no muy hay Chagas y entrecortado. se diagnostica miocardiopatía dilatada. Si no se encuentra una causa específica, entrará dentro del término de dilatada. Perdón, voy a tener que cambiar mi conexión. Esperen.
Ahora espero que esté mejor. Sí. Bueno, entonces, como les decía, muchas veces las miocardiopatías dilatadas que tienen un cierto porcentaje en otros países y que se las diagnostican como idiopáticas o que no llegan a un diagnóstico específico, tienen un origen viral en etapas jóvenes, en pacientes jóvenes que han evolucionado a una miocardiopatía dilatada en unos cuantos años. Entonces, la miocardiopatía dilatada tiene un gran componente autoinmunitario y viral en otros países en donde la enfermedad de Chagas no es tan frecuente. Luego tenemos otras causas de miocardiopatías dilatadas secundarias. Una de ellas que tal vez es importante tener en cuenta es la miocardiopatía dilatada por la ingesta de alcohol. Se desarrolla en un número también pequeño de casos que consumen alcohol de forma excesiva, principalmente asociada al etanol, y está asociada a un deterioro de la función celular que produce una inhibición en la fosforilización oxidativa a nivel mitocondrial y esto va a ocasionar una serie de trastornos a nivel de lo que son el miocardio y la destrucción y la dilatación de sus cavidades. Una característica también es que puede existir una mejoría sorprendente cuando se trata y se corrige la ingesta de bebidas alcohólicas en estos pacientes. Entonces, es una causa que se puede revertir a medida que se diagnostica precozmente y que se corrija de una forma precoz. También hay causas de miocardiopatías asociadas heredofamiliares. Estas son entre un 20 y un 30% de las miocardiopatías dilatadas y están dentro de estas idiopáticas, ¿no? Esas idiopáticas que no podemos diagnosticar porque tal vez no tenemos antecedentes, no tenemos un perfil genético que podemos realizar en nuestro medio o no podemos pedir una biopsia de endocardio, miocardio, en donde podemos identificar algún antecedente autoinmunitario o alguna o alguna posibilidad de un cuadro viral. Entonces, todas esas idiopáticas, ahí estarán todas las familiares, las de origen genético, tendremos las virales que empezaron un poco más antes. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir con la miocardiopatía dilatada? La dilatación no solamente es en los ventrículos, sino que se produce en las cuatro cavidades. El compromiso puede ser predominante en alguna de ellas y principalmente es más evidente en los ventrículos y en el ventrículo izquierdo es en donde mayor sintomatología va a dar por las características que tiene el ventrículo para mantener el gasto cardíaco a la circulación central y también por lo que puede producir de manera retrógrada en la circulación pulmonar. Eh, como les decía, lo que predomina es la dilatación de las cavidades, puede ser de forma simétrica, predominio de una sola de ellas. Es más dilatación que un aumento de grosor de la pared, que puede ser normal o tal vez ligeramente disminuida el grosor. ¿Qué es lo que va a producir la dilatación de las cavidades? La característica más importante es la disminución de la contractibilidad. Por cualquiera de los motivos en los cuales el paciente ha presentado esta dilatación, ha perdido miocardio. Esta pérdida de miocardio ha ocasionado que exista una disfunción contráctil, una disfunción sistólica, y esto va a ocasionar que exista una alteración de la eyección normal que mantenga el gasto cardíaco de estos pacientes. A medida que el volumen sistólico se va a ir deteriorando, el gasto cardíaco también lo va a hacer y esto va a ocasionar que se desencadenen todos esos mecanismos de compensación que hemos visto cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca que tratan de mantener el gasto cardíaco normal, la insuficiencia cardíaca compensada y eventualmente la insuficiencia cardíaca ya descompensada. Entonces, lo más importante de la miocardiopatía dilatada es la disfunción contráctil
la alteración del volumen de eyección y eventualmente del gasto cardíaco. Los mismos mecanismos que hemos visto ya cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca, mecanismos de Frank-Starling. El volumen diastólico debe aumentar por esos mecanismos que retienen líquido, tratando de mejorar mi volumen latido, mi gasto cardíaco, la activación neurohormonal, el simpático, renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética, los péptidos natriuréticos que también tratan de compensar, todo con la finalidad de mantener un buen gasto cardíaco, pero que al final van a ocasionar un remodelado definitivo y mayor compromiso. Al final, los efectos compensadores de la activación neurohormonal sabemos que resultan ser perjudiciales. La misma vasoconstricción que está desencadenando para mantener la presión arterial es un aumento de la poscarga. Y cuando hemos visto gasto cardíaco, recuerdan que el aumento de la poscarga ocasiona un mayor esfuerzo a un corazón que tal vez ya esté con una contractibilidad disminuida. Tiene que vencer una poscarga aumentada. Eso significa más trabajo, más esfuerzo. Entonces, todos estos mecanismos que han tratado de mantener mi gasto, mi presión, eventualmente van a causar más daño en ese corazón que ya está sufriendo bastante deterioro. En la miocardiopatía dilatada va a tener diferentes características estructurales. Dentro de ellas son las insuficiencias valvulares. El miocardio al dilatarse va a ocasionar que los anillos valvulares también se vayan dilatando. Esto va a ocasionar insuficiencias valvulares funcionales, es decir, el anillo, los anillos de las válvulas mitral y tricuspidia, por la dilatación de las cavidades ventriculares se van a abrir y eso va a ocasionar que las válvulas no puedan cerrarse de manera eficiente y eso también va a ocasionar insuficiencias y mayor sobrecarga de volumen, mayor compromiso a medida que va dilatándose por las sobrecargas de volumen que tenga. ¿Qué es lo que va a ocurrir a medida que va ganando más líquido, más volumen, más precarga? Cargas excesivas de volumen en este ventrículo que está dilatado, que ha perdido la contractibilidad eficiente, que está empezando a retener más volumen, que no puede mantener un volumen de eyección normal, que está dilatando sus propias válvulas mitral y tricuspidia. Esa carga excesiva de volumen va a ir traduciéndose de manera retrógrada hacia las aurículas y eventualmente también hacia la circulación pulmonar. A nivel auricular, la sobrecarga de volumen, lo mismo que hemos visto en insuficiencia cardíaca, la sobrecarga de volumen causa más dilatación, hipertrofia excéntrica, las válvulas auriculares, las cavidades auriculares se van a dilatar y la dilatación de las cavidades auriculares y esa desestructuración de las aurículas va a ocasionar la mayor facilidad en la cual presenten un tipo de arritmia que es la fibrilación auricular. El reflujo de las aurículas a medida que progresa va a ocasionar también que se transmita estas presiones y estos volúmenes retrógrados a la circulación pulmonar y las manifestaciones que hemos visto de disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, que es la característica de las manifestaciones retrógradas de las cavidades izquierdas. Las mismas manifestaciones clínicas, un corazón dilatado que va a tener sobrecarga de volumen,